Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy, petición de un suscriptor, vamos a ver cómo instalar una VPN en nuestro FireTube Stick y ver cuáles alternativas tenemos, ¿vale? Vamos a ver las 8 mejores VPNs gratuitas y qué alternativas nos van a dar, ¿vale? Vamos a ver cómo se instalan y demás, ¿ok? Vámonos por aquí, para el que diga, ¿qué ofrece una VPN? Bueno, pues podéis verlo aquí en esta web, que sobre todo las cosas que nos ofrece una VPN, lo que hace es que hace como un túnel, que todo tu tráfico de red del FireTube va a salir por ahí y saldrá por el servidor de esa VPN en otro país normalmente, o en otro lugar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos va a ofrecer pues acceso a contenido global. Vas a poder tú ponerte en el país, por ejemplo, Estados Unidos, y ver las series de ese país, ¿vale? O así en general. Tema de protección de privacidad, pues va a manejar tu dirección IP, cifrar tus datos, protegiendo tu identidad y actividad en línea de posibles miradas indiscretas, como proveedores de servicio de internet y hackers. ¿Vale? Esto hay que matizar que si es una gratuita, pues, o también las de pago, pero las de pago se supone que te van a dar más seguridad, pero es una gratuita, pues que a la VPN que tú te conectes, esa VPN podrá ver, a lo mejor, podrá ver lo que tú haces, entonces para que lo tengáis en cuenta. Anonimato en línea, pues lo mismo que decíamos, te permite navegar de manera anónima, sin actividad en línea, sea rastreada o registrada. Fácil de configurar, sí, eso suelen ser muy sencillas, o es una aplicación de móvil, de Android, como esto en FireTube Stick, o de ordenador, ¿vale? Porque todo esto también se puede llevar a ordenadores Windows, Ubuntu y más. Interfaz amigable, pues eso, lo que decíamos, ¿ok? Y por aquí tenemos un listado de las 8 mejores, según este sitio, que vamos a repasar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, habrá algunas que sean gratuitas, otras que sean versión gratuita y luego versión de pago, que suele ser lo más habitual. Tenemos WinScriber, ¿vale? También está la opción de instalarnos nosotros nuestra propia servidor VPN, pero claro, debería ser un sitio diferente, en una casa, en un lugar diferente a donde vas a tener FireTube Stick, porque si no, vas a acceder al final por el mismo sitio. En el canal hemos visto mucho de instalar servidores. Por ejemplo, para compartir Netflix, pues tener la VPN instalada en tu casa y otras personas conectarse por VPN a tu casa, y así parece la misma lugar, ¿vale? Para el tema este de compartir Netflix. Bueno, pues tenemos aquí WinScript, que nos comenta que es de las mejores apps VPN gratis para FireTV y para Fire Stick, que ofrece una capacidad para desbloquear Netflix en Reino Unido, lo que decíamos, BBC Empire, ¿vale? Que es compatible con el tráfico P2P, normalmente de descarga en todos los servidores gratuitos. Dice, la única limitación que contiene es que puedes usar 10 gigas al mes. Esto suele pasar también a veces, que tiene una limitación las versiones gratuitas de capacidad de lo que puedes usar. Tenemos Proton VPN, esta me suena un poco más. Y dice, es la principal elección entre VPNs gratuitas para FireTube Stick. Mira, pues luego si no la buscamos. Es altamente elogiada por su facilidad de uso y excelentes características. Algunas de las características: aplicaciones intuitivas, velocidad impresionante. Ahora matizo una cosa: política de privacidad y limitaciones de bloqueo. Vale, al tener que pasar por un servidor de tercero, podría influir un poco en la velocidad. Por eso algunos te hacen matiz en que la velocidad va a ser muy buena, ¿vale? Pues estamos aquí, Hotspot Shell, pues igual, especificación popular entre los usuarios de FireTube Stick. Mira, cuenta con 15 gigas de datos. Por aquí un poquito, la velocidad de carga se mantiene constante. Luego tenemos gide.me, ¿vale? Igual, más rápida y fiable para FireTV y FireTV. Política de registros mínimos y condiciones de cifrado. Siempre que tenga cifrado, eso sí suele ser bueno de extremo a extremo, ¿vale? Velocidad internacional más lenta, ¿ves? Tiene velocidad internacional más lenta. Y tiene limitaciones, ¿veis? Pues, por ejemplo, aquí cosillas. No obstante, este limitado os lo dejaré en mi web o ahí enlazado. Bueno, y por donde seguíamos este breve inciso, Private VPN, pues igual, al final un poquito son todas similares, pure VPN. Y bueno, pues por aquí podéis verlas el listado, os lo dejaré enlazado, ¿vale? Vamos ahora al tema de la instalación. Bueno, pues el tema de la instalación aquí en el FireTube Stick, pues es tan sencillo como irnos a la tienda de aplicaciones del FireTube Stick y proceder con su descarga, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí la App Store, tenemos aquí la lupita, o si tú dices simplemente VPN a Alexa para hablarle, pues te va a sacar aplicaciones recomendadas, o debería sacarte, bueno, me ha entendido USB, yo creo, pero bueno, vamos a probar otra vez. VPN. Me he perdido algo.
Ahora sí, me ha entendido bien, ¿vale? Pues por ahí tenemos algunas de las que nos saca la propia tienda o que podrías buscar. Como veis, habrá algunas de las que hemos comentado, o la VPN también antes conocida y demás, otra NordVPN, Express VPN, por aquí tenemos más. Así que sería cuestión, mira, Proton VPN, pues al final de la tienda nos va a ofrecer muchas, sería cuestión de pincharle. Le damos aquí a descargar, veis, hay diferentes países en la foto, le damos a descargar y simplemente lo os voy a enseñar. Al final todas son más similares, habrá algunas que requieran registro, otras que no. Entonces va a ser bastante sencillo. Esta, como veis, tiene 1555 comentarios, 4 estrellas de 5, bueno, habría que verlo. Como veis, por aquí ya está instalado y le daríamos a abrir, ¿vale? Y bueno, esta por ejemplo nos pide iniciar sesión. Bueno, pues he instalado la primera que veíamos en nuestro listado, que sería un poco la, podríamos decir, la number one en este caso. Entonces, si le damos a comenzar, nos pedirá hacer un registro sencillo. Rellenamos con unos datos y demás, y como veis, pues eso nos va a dar 10 gigas si agregas tu email. Yo, como es un momento para enseñarlo, le voy a dar saltar, y como veis, pues aquí si no agregamos el email, pues nos da solo 2 gigas. Y entonces por aquí abajo podríamos elegir el país que queramos para hacer esa conexión. Tenemos Estados Unidos, oeste, central, Canadá, Croacia. Seguro por aquí a lo mejor tenemos Turquía para el famoso Netflix y esas cosas. Mira, España también lo tenemos. Entonces, pues nada, tú le darías por aquí a uno, por ejemplo, este nos dice la mejor ubicación, le darías aquí a pinchar, ¿vale? Y te dice, WinScriber quiere configurar una conexión VPN, lo que permite superar el tráfico de red, acepta solamente si confías en esta fuente. Entonces aquí le daríamos a OK, ¿vale? Y nos crearía ahí Connectivity una conexión VPN, ¿veis? Ahí con eso, conectado. Y arriba a la derecha, ¿veis? Nos sale la IP. Entonces tú ya podrías ir a... saldrías con la casa, dejarías esto conectado y podrías ir a las diferentes aplicaciones e ir navegando, ¿ves? Le damos aquí a cerrar y nos ha cambiado la IP. ¿Veis? Desconectamos, nos hace así la conexión y arriba a la derecha puedes comprobarlo, ¿veis? Nos ha cambiado la IP pública. Una es la nuestra actual y cuando le damos tenemos la IP de ese sitio. Entonces una vez conectado, pues le darías a la casa y ya abrirías tus cosas habituales, ¿vale? Así que nada, amigos, espero que te haya servido este tutorial de cómo instalar un VPN, algunas recomendables y bueno, gratuitas que hay para Fire2Stick, y cualquier cosilla me lo comentas. Veremos un próximo vídeo, WireWare y esas cosas. Hasta luego, amigos.